El día de hoy te traigo un tutorial de Imagen XL en su versión número 4 que ha salido hace algunos días. Y con este tutorial vas a poder hacer imágenes en cuestión de minutos con muy buena calidad. Ya que he estado probando este modelo y les hice una automatización que les va a servir muchísimo para lograr excelentes resultados. Vamos a empezar un poquito con la teoría, y es que Imagen XL está basado en Stable Diffusion XL. Lo primero que tenemos que ver es que tenemos un prompt base, que es el que tenemos que ocupar para tener una mejor calidad. Tenemos los negative prompts, también tenemos la estructura del prompt que tenemos que seguir, por ejemplo, indicarle si es chica o chico, el nombre del personaje, de dónde proviene, referencias del artista, y ya después le vas a poder poner las cosas adicionales que quieras que tenga. Los pasos de sampleo que necesitamos, que en este caso es 25, la escala que va a ser 5, y se podría decir que el render que necesitamos es el Euler Ancestral. Ahora, aquí ya tenemos la base del prompt que les hice. Yo cambié un poquito la estructura, me funciona un poquito mejor. Ya estoy acostumbrado a trabajar de esta forma. Primero le voy a dar la calidad y después ya doy al personaje y ya le doy como las cosas que quiero en específicas. Esto no se preocupen porque no vas a tener que hacerlo, ya que he automatizado todo para que puedas hacerlo de forma muy fácil. Pero vamos a ver un poquito cómo funciona directamente el modelo. Ahora, para poder utilizar este modelo lo vas a poder ocupar en cualquier página que tenga modelos de código abierto. Hay muchas páginas, está Pixar, también está Moescape, también está Akuma, así que puedes ocuparlo en la página de tu preferencia, pero tiene que ser la versión número 4. Pero si lo quieres probar aquí en Moescape, te lo voy a dejar en un comentario fijado porque te permite hacer 8 imágenes totalmente gratis al día. Ahora, simplemente le damos aquí en probar este modelo. Le damos que sí queremos esta última versión y listo, ya nos aparece en la parte de aquí abajo. Ahora hay que ir configurando algunas cosas que nos ha dicho. Por ejemplo, que aquí necesitamos que sea en 28, aquí necesitamos que sea 5, corroboramos, ok, 25 y 5, 25 y 5, perfecto. Aquí le vamos a dar que queremos una sola imagen, no queremos que lo escale. En el canvas le voy a dar aquí en vertical panorama y por el momento creo que lo vamos a dejar así, ¿ok? Ahora aquí vamos a escribir el prompt. Tenemos también aquí el negative prompt que también nos dio, pero eso lo vamos a hacer mucho más fácil con una automatización que ya te hice. En los comentarios te voy a dejar el enlace a este espacio que está hecho en Perplexity. Simplemente vas a tener que meter lo que quieres y te va a arrojar directamente el prompt. Ya no te tienes que estar preocupando por la estructura, ya no te tienes que estar preocupando por nada, ya que te va a dar toda la estructura en 3 idiomas. Te lo va a dar en español, en inglés y en japonés. En español para que lo entiendas, en inglés para que lo puedas poner en cualquier página y sea general, y en caso de que estés utilizando alguna IA en japonés, pues bueno, te lo va a dar también en japonés. En las instrucciones no tienes que hacer nada, yo ya hice todo, ya está automatizado y lo único que tienes que hacer es escribir tu prompt. En este caso vamos a poner el siguiente prompt. Frieren con la cabeza inclinada guiñando el ojo sonrojada en una cabaña de madera con una chimenea detrás. Vamos a dar aquí, ok, y le vamos a dar en buscar. Ahora lo que va a hacer la IA es que va a investigar quién es Frieren, nos va a dar toda la información de Frieren y va a armar el prompt con toda la información que encontró. Vemos que aquí ya está el prompt en español. También nos da los samplers que necesitamos y toda la información que queremos. En este caso es 28, que es con la que me ha dado mejor resultado. Pero lo más importante es el de inglés, que es el que necesitamos. Lo vamos a copiar y aquí lo vamos a pegar, ¿ok? Así de fácil. Ahora regresamos. Copiamos el negative prompt. Eliminamos todo esto. Después aquí le ponemos 28 porque nos marca 28. Corroboramos 28.5, 28.5, Euler Ancestral. Revisamos que todo esté bien. Y le vamos a dar en general para que vean la calidad. Ahora, antes de darle les voy a explicar un poquito en qué consiste el prompt. Como vemos en el prompt lo que nos dice es que nos va a dar la calidad primero. Después nos va a decir que es una chica, está Frieren, nos dice de dónde viene Frieren. Le decimos que queremos un retrato. Después nos va a dar toda la información que le pedí, guiñando el ojo con la cabeza inclinada y sonrojada, iluminación suave, y después aquí viene el tema de iluminación. El tema de iluminación, si en caso de que no te guste mucho la iluminación, se la puedes ir quitando. Yo se las he dejado porque te da excelente calidad, pero si ves que muchas veces no funciona con el prompt que has dicho, lo puedes quitar, no hay problema. No, eso no te afecta nada, nada más le da un poquito más de calidad, pero yo le he puesto un montón de parámetros para que te dé una calidad excelente.
y ya lo demás termina siendo efectos y algunas etiquetas para que pueda tener un poquito más de calidad. Así que le damos ahora sí y vamos a ver qué nos genera. Bueno, como vemos ya nos ha arrojado aquí la imagen, vamos a ver, tiene muy buena calidad, la iluminación me gusta mucho. No es realmente lo que pedí porque yo le pedí guiñando el ojo y aquí tiene los ojos cerrados. Ahora, si queremos enfatizar que haga algo específicamente, le vamos a dar prioridad. ¿Y cómo le damos prioridad a la IA? Poniéndolo entre paréntesis. Así que bueno, vamos a buscar la parte donde dice aquí Wiki. Aquí le vamos a poner entre paréntesis. Y acá le ponemos entre paréntesis. De esta forma le vamos a decir que queremos que tenga prioridad sobre todo esto. A ver qué nos genera. Lo vamos a dar de nuevo y ya veremos el resultado. Y bueno, aquí tenemos el resultado. La verdad es que ha mejorado muchísimo. Ya está la chimenea detrás, la cabaña y todo. El único problema que le veo es que no ha puesto las orejas de elfo. Eso lo podrías hacer en InPainting en caso de que quieras hacerlo por InPainting. No me ha funcionado muy bien el InPainting en esta página. La verdad es que nada más utilizo el InPainting en Midjourney y ahí me funciona muy bien. Pero en esta página no me termina de gustar. Entonces lo que voy a hacer es que voy a volverle a dar a ver hasta que nos arroje ya con las orejas correctas. Pero como ves, ya dándole la prioridad, ya está haciendo lo que yo quiero y de esta forma, en caso de que no haga las cosas como tú lo dices, la pones entre paréntesis y vas a forzar a que le dé prioridad. Y si no lo hace, le puedes poner otra vez paréntesis. De hecho, le puedes agregar cualquier cantidad de paréntesis que quieras para darle mucho más prioridad a la IA y de esta forma va a entender que sí o sí haga eso que le has puesto. Así que bueno, le vamos a dar de nuevo hasta que nos arroje bien las orejas. Bueno, después de un par de intentos no me arrojaba las orejas, pero ya me las arrojó. Así que bueno, realmente no fue tan tardado hacerlo. Pero ya tenemos lo que les he pedido. Ya está sonrojada, tiene las orejitas, tiene la parte de atrás la chimenea, está dentro de una cabaña. Lo único que no me he puesto es la cabeza inclinada. Pero bueno, ya sabes que si queremos algo muy preciso en cuestión a posición, podemos utilizar un ControlNet. Se puede ocupar ControlNet en esta página. También podríamos haber puesto un LoRa directamente con Freeren para poder tener todas las características de Freeren. Recuerden que todo eso se puede hacer con LoRa, pero en caso de que no sepas utilizar los LoRa ni sepas utilizar ControlNet, de esta forma vas a poder lograr una excelente calidad con este modelo. Como ves, tenemos muy buena iluminación, tenemos el backlighting, tenemos una iluminación suave, tenemos cierto detalle, también tenemos aberración cromática junto con profundidad de campo. Todos esos parámetros yo se los he dado para que se los arroje directamente con la automatización, así que no te tienes que preocupar por tener una excelente calidad de imagen. Así que todos los links te los voy a estar dejando en los comentarios. Te voy a dejar el link de Moescape para que ya simplemente entres a probar el modelo. También te voy a dejar la automatización de Perplexity y también te voy a dejar mi red social de X, donde publico mucha información con respecto a inteligencia artificial y anime. Así que espero que te haya gustado, que me dejes un buen like, que te suscribas y gracias por ver este video. Bye.